nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica Sede Sapiens de la carrera de Psicología y en esta oportunidad le vamos a presentar el tema Cálculo de tamaño de muestra. Mi nombre es Brigitte Andrea García. Anés Milagro Santa María Vázquez. Natalie Vincha Moreno. Ya, y a continuación vamos a dar una pequeña introducción. Bueno, para desarrollar el tema de cálculo del tamaño de muestra, tenemos que conocer algunos conceptos previos. Por ejemplo, ¿qué es la inferencia estadística? La inferencia estadística son las conclusiones de una población a través de una muestra. Por ejemplo, acá tenemos una población. Esta es representada por N mayúscula. Y acá tenemos la muestra que es representada por N minúscula. Por ejemplo, de esta población queremos sacar una muestra. Vamos a seleccionar unos cuantas personas que nos van a ser útiles. Y acá tenemos la muestra. Pero dice que dependiendo de la representatividad de la muestra, va a ser tan confiable nuestro resultado. Entonces, la estadística inferencial nos va a responder la pregunta de ¿cuántos individuos voy a seleccionar para mi muestra? Para sacar la muestra de una población, necesitamos saber cuántos individuos necesitamos para sacar una inferencia de una población. Entonces, el cálculo del tamaño de muestra nos va a dar esta respuesta. Bueno, para hallar el cálculo del tamaño de la muestra, vamos a requerir de dos parámetros y de dos poblaciones. Por ejemplo, según el parámetro tenemos proporción y media, y según la población tenemos infinita y finita. Para hallar la proporción de una población infinita, vamos a requerir a esta fórmula, en donde Z va a ser nuestro nivel de confianza y las más representativas o comunes son el 90%, 95% y 99%. Según el estadístico Z, el 90% es 1.65, 95% es 1.96 y 99% es 2.58. Ahora vamos a conocer qué significa P. P significa proporción de individuos que poseen las características de interés. Entonces, ahora vamos a ver qué es 1 menos P. 1 menos P significa el complemento de P. En caso de que no nos brinde el ejemplo, el valor de P, vamos a suponer que equivale a un 0.5%. Ahora vamos a dividirlo todo esto entre E. ¿Pero qué es? ¿Qué es E? E significa error máximo tolerable. Entonces, para hallar la proporción de una población finita, vamos a recurrir a otra fórmula, que significa que acá tenemos la N. ¿Qué es N? N va a ser el tamaño de la población que nos van a brindar como dato extra en el ejercicio. Y donde Z es el nivel de confianza, pero elevado al cuadrado, multiplicado por P, que es proporción, y multiplicado por el complemento de P. Asimismo, lo vamos a dividir con N, que es el tamaño de la población, menos 1, y vamos a multiplicarlo por el error máximo tolerable o precisión en algunos casos, pero elevada al cuadrado. Y se le va a sumar el nivel de confianza, que es Z, pero también elevado al cuadrado. Y vamos a multiplicarlo por la proporción y por el complemento de la proporción. Ahora vamos a pasar a la siguiente fórmula, que es la media infinita. Acá tenemos la media infinita, en donde Z elevado al cuadrado sabemos que es el nivel de confianza y esto va a significar sigma al cuadrado, que es donde esta se va a llamar varianza de la población. Ahora vamos a pasar a la media, pero de una población finita. Como vemos acá nos van a brindar un valor extra, que es N, donde ya sabemos que N significa el tamaño de la población. Asimismo vamos a multiplicarle por Z elevado al cuadrado y por sigma elevado al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre N menos 1 por el error máximo tolerable elevado al cuadrado, más el nivel de confianza elevado al cuadrado por sigma al cuadrado. Ahora daremos inicio a los planteamientos del problema. Ejercicio 1. Un grupo de psicólogos desea determinar la proporción de pacientes con trastorno bipolar de un centro de salud. A partir de estudios anteriores, se estima que el porcentaje de este tipo de pacientes en diversos centros de salud es 25%.
calcule el tamaño de muestra necesario para determinar la proporción de pacientes con trastorno bipolar en dicho centro de salud, considerando un error máximo tolerable de 3.5% y un nivel de confianza del 99%. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 1. Bueno, nuestros datos son variables, pacientes con trastorno bipolar de un centro de salud. Nuestro parámetro sería proporción y nuestra población sería infinita, ya que no nos dan el valor de n. Nuestra P, que significa proporción, sería 25%, el nivel de confianza sería 99% y el error sería 3.5%. Para hacer más fácil la fórmula, lo vamos a convertir a decimal, que sería 0.25. El valor de nivel de confianza sería 2.58 y el error sería 0.035. El desarrollo de la fórmula es el siguiente. N es igual al estadístico de prueba al cuadrado, que es 2.58, multiplicado por la proporción, que es 0.25, multiplicado por el complemento de la proporción 1 menos 0.25, todo sobre el error máximo tolerable, que es 0.035 al cuadrado. Para calcular el resultado de n, podemos utilizar Excel o una calculadora científica. El resultado sería este. Como estamos hablando de personas, lo redondeamos a En conclusión, para determinar la proporción de pacientes con trastorno bipolar de un centro de salud, se necesitará 1019 personas como mínimo para evaluar. Ejercicio 2. Se realiza un estudio para determinar la media de presión arterial sistólica de los trabajadores de una empresa. Por estudios anteriores se conoce que la desviación estándar de la presión arterial sistólica es 30 miligramos de mercurio. Punto A. Asumiendo una precisión de 4 miligramos de mercurio y un nivel de confianza del 90%, determinar el número de estudiantes necesarios para conocer la media de presión arterial sistólica de todos los trabajadores de la empresa. Punto B. Si supiéramos que el 15% de la información pudiera no estar completa, calcule el nuevo tamaño de muestra necesario. Para el ejercicio número 2 tenemos los siguientes datos. Tenemos la variable que es la presión arterial sistólica de los trabajadores. Nuestro parámetro es una media y nuestra población es infinita. Según el problema nos dan estos datos. Tenemos una varianza que es 30 milímetros de mercurio, un error de 4 milímetros de mercurio y un nivel de confianza de 90%, que equivale a un estadístico Z de 1.65. Este ejercicio nos pide que hallemos 2 puntos. En la letra A nos pide que hallemos el cálculo del tamaño de muestra. Para ello vamos a reemplazar todos los datos que tenemos en nuestra fórmula, en donde el estadístico Z
1.65 será elevado al cuadrado y esto se va a multiplicar por la varianza, que es 30 al cuadrado, y todo lo vamos a dividir entre el error. Nuestro error es 4, que se va a elevar al cuadrado. Como resultado vamos a obtener que va a valer 153.14. Como este problema se habla de personas, vamos a convertirlo a la unidad, que es 154. En conclusión, para determinar la presión arterial sistólica de los trabajadores necesitaremos como mínimo 154 individuos. Para resolver el siguiente punto, que es B, necesitamos calcular el ajuste por pérdida. ¿Qué es el ajuste por pérdida? Es el N, que es el tamaño de la muestra, que va a multiplicar al 1 entre el 1 menos R. ¿Qué es R? El R es la pérdida, ¿no? Ya sea por diversas razones. Porque los trabajadores quizás no dieron toda la información verdadera o tuvieron algún inconveniente. Para resolver el punto B nos están dando una pérdida que es 15%. Al dividir el 15% entre 100 tenemos un nivel de 0.15. Ahora vamos a reemplazar en nuestra fórmula. El N, que anteriormente lo hallamos en la letra A, vale 182. Este 182 lo vamos a multiplicar por 1 entre 1 menos R, es decir, 0.15. Como respuesta final vamos a obtener 181.17. Y como lo mencioné anteriormente, se trata de un problema de personas que lo vamos a calcular en la unidad, que es 182. Entonces, teniendo en cuenta una pérdida de 15%, que es 0.15, se necesita evaluar a 182 trabajadores como mínimo. Ejercicio 3. Estamos interesados en estimar la proporción de personas con estrés laboral en 5.000 trabajadores administrativos de una empresa. Para dicho estudio se pretende tomar una muestra de trabajadores para no tener que analizar a toda la empresa. Punto A. Calcula el tamaño de muestra que deberíamos obtener para este estudio considerando un nivel de confianza del 90% y un error máximo tolerable del 6%. Punto B. Indique qué pasaría con el cálculo anterior si el error máximo tolerable aumentara al 15%. Ahora se resolverá el ejercicio número 3. Los datos son variable personas con estrés laboral de una empresa, mientras que nuestro parámetro será una proporción y nuestra población es finita, ya que nos dan el valor de n, que es 5.000, y como en el ejercicio no nos dan el valor de la proporción, entonces se asumirá que es 0.5. El error que nos da es 6%, que lo convertimos a 0.06, y el nivel de confianza es el 90%, que equivale a 1,65. Resolveremos el punto A con los siguientes datos. N igual a N mayúscula, que sería 5.000, por el estadístico, que es 1,65 al cuadrado, por proporción, que es 0.5, por el complemento de la proporción, que es 1 menos 0.5, todo esto sobre el tamaño de la población menos 1 por el error, que es 0.06 al cuadrado, más la misma expresión de aquí, lo pondremos acá.
nuestro resultado sería redondeándolo a... En conclusión, para determinar la proporción de personas con estrés laboral de una empresa, se necesita evaluar como mínimo a 183 personas con un error máximo tolerable de 6%. En el punto B, nos piden hallar también el tamaño de la muestra, pero con un error máximo tolerable de 15%, que equivale a 0.15. Procedemos a reemplazar. N igual a 5000 por el estadístico 1,65 al cuadrado por la proporción 0.5, el complemento, todo sobre 5000 menos 1 por el error que varía en este caso, que sería 0.15 al cuadrado más el estadístico al cuadrado por proporción por su complemento. Y el resultado sería 30.07, que lo redondeamos a 31. Entonces, para determinar la proporción de personas con estrés laboral de una empresa, se necesita evaluar como mínimo a 31 personas con un error máximo tolerable de 15%. Ejercicio 4. El objetivo de un psiquiatra es conocer el promedio de episodios de neuropatías de los pacientes que tiene a cargo. Dispone de 350 pacientes. Sin embargo, piensa elegir y evaluar a solo una determinada cantidad de ellos. ¿Cuál es la cantidad de sujetos que debe analizar para determinar el promedio de episodios de neuropatías, asumiendo que desea considerar una varianza de 144 y un nivel de significancia de 1%? Considere un error máximo de 4 episodios. Para desarrollar el problema número 4 tenemos los siguientes datos. En la variable tenemos que son episodios de neuropatías de pacientes. Nuestro parámetro es una media. Nuestra población es finita. Finita porque nos dan el tamaño de la población. Como tamaño de la población tenemos que es 350. Nuestra varianza es 144 con un error del 4. Aquí hay un dato importante. Nos da un nivel de significancia que es del 1%. Para ello, sabemos de que nuestro nivel de confianza equivale a un 99%. Y esto a su vez tiene un Z que es igual al 2.58. Y los que hemos obtenido anteriormente, procedemos a reemplazar en la siguiente fórmula. El N, que será igual a nuestro tamaño de la población, que es 350, por nuestro valor de Z, 2.58 elevado al cuadrado, por nuestro valor de la varianza, que es 144, todo esto dividido entre el N menos 1, que sería 349, que va a multiplicar al error al cuadrado, que es 4, más el valor de Z, 2.58 elevado al cuadrado, por nuestro valor de varianza, 144. Ejecutando este procedimiento tenemos la respuesta que es 51.28. Como se trata de un problema con personas, se redondea la unidad, que sería 52. Entonces, para determinar o evaluar los episodios de neuropatías en los pacientes, se necesita evaluar como mínimo a 52 pacientes. Ejercicio 6. Un psicólogo desea estimar la edad promedio de un grupo de sujetos internados en un centro de salud mental. El psicólogo encontró un estudio anterior en el cual se determinó que la varianza de la edad en esa población era 256. Además, desea considerar un error máximo tolerable de 3 años. Punto A. Calcula el tamaño de muestra necesario para desarrollar dicho estudio. Punto B.
Considere que posteriormente el psicólogo conoce el tamaño poblacional del centro, el cual es 130. ¿Cuál sería el nuevo tamaño muestral? Haremos el ejercicio número 5. La variable va a ser la edad promedio de sujetos internados en un centro de salud. Nuestro parámetro aquí va a ser la media y nuestra población va a ser infinita. Acá en este ejercicio no nos dan el valor de z, entonces nosotros vamos a asumir que es un 95%, el cual equivale a 1.96. La varianza va a ser de 256 y la precisión va a ser de 3. Entonces, en el punto A vamos a calcular y vamos a reemplazar los valores. N va a ser igual a z elevada al cuadrado por la varianza que es 256. Todo esto va a ser dividido por la precisión elevada al cuadrado, la cual nos va a dar a 109.27, que redondeando va a ser igual a 110. Entonces, para determinar la edad promedio de sujetos internados en un centro de salud, vamos a necesitar como mínimo evaluar a 110 personas, según el punto A. Ahora, para resolver el punto B, nos van a dar un dato extra, es decir, la N, que va a equivaler a 130. Acá nuestra población ya no va a ser infinita, ahora va a ser finita. Y vamos a reemplazar en otra fórmula, la cual es N es igual a tamaño de muestra por nivel de confianza, que es 1.96 al cuadrado, por nuestra varianza, que es 256, entre n-1, 129, por el error máximo tolerable, que es 3 al cuadrado, más z al cuadrado por la varianza, que es 256. Todo esto nos va a dar el resultado de 59.61. Pero como estamos trabajando con individuos, va a ser de 60. Entonces, según el punto B, para determinar la edad promedio de sujetos internados en un centro de salud según nuestra población finita, vamos a necesitar evaluar a 60 personas como mínimo. Eso es todo, muchas gracias.